¿Quién es Dinora Figuera? Hasta hace poco muchos venezolanos apenas la reconocían, pero hoy su nombre aparece en el centro de una posible negociación política en Venezuela. Se reunió con Jorge Rodríguez, recibió respaldo público de Estados Unidos y volvió al tablero político justo cuando Delcy Rodríguez gobierna sin haber sido electa presidenta por voto popular, mientras no hay claridad sobre una candidatura presidencial del oficialismo. La gran pregunta es, ¿Dinora Figuera podría convertirse en la próxima presidenta de Venezuela? Antes de responder, hay que separar hechos de hipótesis. Hecho confirmado. Dinora Figuera es médica, dirigente opositora y fue designada en 2023 como presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, el parlamento opositor que sustituyó el liderazgo de Juan Guaidó. Hecho reciente. El 18 de junio de 2026, Figuera se reunió con Jorge Rodríguez y acordaron crear una mesa técnica para el diálogo político, según la propia Asamblea Nacional oficialista. Y hecho clave. Estados Unidos saludó esa reunión como parte de una posible transición democrática institucional en Venezuela. Ahora sí, ¿quién es esta mujer y por qué importa? Dinora Figuera no es una figura nueva en la política venezolana, aunque para muchos sí es una cara poco conocida. Es médica de profesión, dirigente del Partido Primero Justicia y exdiputada de la Asamblea Nacional. Antes de llegar al Parlamento también tuvo trayectoria local en Caracas, incluyendo cargos municipales y metropolitanos. Transparencia Venezuela reseña que fue concejal metropolitana, subsecretaria del municipio Libertador y diputada nacional. Pero su salto más importante llegó en enero de 2023, cuando la oposición decidió poner fin al llamado gobierno interino de Juan Guaidó. En ese momento, Dinora Figuera fue nombrada presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, una estructura que seguía siendo reconocida por Estados Unidos como una institución democrática venezolana. Aquí hay un detalle importante. Figuera vivía en España, es decir, presidía un parlamento opositor desde el exilio. Eso la convirtió en una figura institucional, pero no necesariamente en una líder de masas como María Corina Machado. ¿Por qué vuelve al centro de la política? La razón por la que Dinora Figuera vuelve al centro del tablero es su reunión con Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez no es cualquier dirigente, es una de las figuras más poderosas del chavismo y presidente de la Asamblea Nacional Oficialista. Que él se siente con Figuera no es un gesto menor. Según la Asamblea Nacional, ambos acordaron designar una mesa técnica para avanzar en un diálogo político, y Estados Unidos fue más lejos. Dijo que veía positivamente esa reunión y habló de reconstruir instituciones democráticas, fortalecer el Consejo Nacional Electoral, garantizar participación política y proteger libertades civiles. En lenguaje político, eso significa una cosa. Washington ve a Dinora Figuera como una interlocutora válida. Y ese detalle cambia el mapa. Dinora versus María Corina, reemplazo o pieza institucional. Pero aquí hay que tener cuidado. Dinora Figuera no tiene el mismo tipo de liderazgo que María Corina Machado. María Corina representa una fuerza popular, electoral y de confrontación abierta contra el sistema chavista. Dinora, en cambio, aparece como una figura institucional, alguien que puede sentarse en una mesa, negociar reglas, hablar de CNE, asamblea, transición y reconocimiento internacional. El País reportó que Estados Unidos ha impulsado a Figuera como una figura opositora distinta a María Corina Machado para negociar una transición, mientras algunos analistas ven esto como una jugada que puede generar tensiones dentro de la oposición. Entonces, la pregunta no es solo quién tiene más apoyo popular. La pregunta es, ¿quién puede ser aceptada por las distintas fuerzas de poder para conducir una transición? Y ahí es donde Dinora empieza a sonar. ¿Y Delcy Rodríguez? Ahora entra Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez ocupa hoy un rol central en el poder venezolano. Infobae ha reportado que cumple meses en la presidencia sin votos, en medio de una situación institucional marcada por la falta de claridad electoral. Pero hasta ahora no hay una confirmación sólida y oficial de que Delcy Rodríguez vaya a postularse como candidata presidencial. Eso abre otra pregunta. Si Delcy no se postula, si el chavismo busca preservar cuotas de poder y si Washington empuja una salida negociada,
¿quién podría ocupar el espacio de una figura transicional? Ahí aparece Dinora Figuera, no necesariamente como una candidata tradicional, no necesariamente como una líder de campaña, sino como una posible presidenta de transición, una figura puente entre oposición, oficialismo, comunidad internacional e instituciones. Pero repito, esto todavía es una hipótesis política, no un hecho confirmado. ¿Dinora será la próxima presidenta? Entonces, ¿Dinora Figuera será la próxima presidenta de Venezuela? Hay 3 escenarios. Primer escenario: Dinora se convierte en una figura técnica de transición. Su papel sería ayudar a reconstruir instituciones, negociar condiciones electorales y abrir paso a una elección presidencial competitiva. Segundo escenario: Dinora termina siendo una candidata de consenso, una figura aceptable para sectores de la oposición, para parte del chavismo y para actores internacionales. Tercer escenario: Dinora queda como pieza de negociación, pero no como presidenta. Es decir, su nombre sirve para abrir puertas, pero la transición termina llevando a otro liderazgo. Hoy, el escenario más responsable de plantear es este. Dinora Figuera no es todavía la próxima presidenta como hecho confirmado, pero sí se ha convertido en una figura clave para cualquier conversación sobre transición política en Venezuela. Y eso, en un país donde el poder se ha movido durante años entre pactos, sanciones, presiones internacionales y crisis institucional, no es poca cosa. Dinora Figuera pasó de ser una dirigente opositora en el exilio a sentarse con Jorge Rodríguez y recibir respaldo de Washington como interlocutora institucional. Delcy Rodríguez, mientras tanto, sigue en el centro del poder, pero sin una ruta electoral clara y sin una candidatura presidencial confirmada públicamente. Por eso el nombre de Dinora empieza a sonar fuerte, no porque ya sea presidenta, no porque ya tenga el voto asegurado, sino porque puede representar algo que Venezuela no ha tenido en años, una figura de transición aceptable para varios bandos. La pregunta final es esta: ¿estamos viendo el nacimiento de una nueva presidenta de Venezuela o simplemente una nueva ficha en una negociación mucho más grande? Déjame tu opinión. ¿Dinora Figuera puede ser una salida real para Venezuela o esto es una jugada para dividir a la oposición? Síguenos para más análisis sobre Maduro, Delcy, el chavismo y las redes de poder que están definiendo el futuro del país.